hagamos un repaso anatómico de todos los huesos de la cara y sus accidentes óseos, ¿no? A ver, ¿dónde está pues? Primero vamos con el frontal. Tenemos la eminencia frontal, la sutura frontal o sutura metópica. A ver, metópica, sí, metópica. Tenemos la glabela, los arcos superciliares, el borde supraorbitario y aquí tenemos el foramen supraorbitario, el foramen frontal, eso por la parte, ¿cómo se dice? Y tenemos aquí la espina nasal del hueso frontal, espina nasal del hueso frontal. Y tenemos en la cara lateral del frontal, tenemos la cara temporal, la línea temporal del hueso temporal y la apófisis cigomática del hueso frontal. Si le damos, esta es como que la parte vertical. Ya, y si le damos la parte como horizontal y externa del frontal, lo que podemos ver aquí es, primero, la escotadura etmoidal. Tenemos la cara orbitaria del hueso frontal, la fosa de la glándula lagrimal, la fosita troclear. Este es el foramen supraorbitario, que pasa así. Oh my god, es que literalmente nada. Y aquí está el foramen frontal. Y eso prácticamente por la parte interna. Si vamos por la parte interna del frontal, mejor dicho, tenemos. Aquí está la escotadura etmoidal. Aquí tenemos el foramen ciego. Arriba tenemos la cresta del frontal. Y tenemos el surco del seno sagital superior. Obviamente sin olvidarnos que tenemos bordes, ¿no? Borde esfenoidal del hueso frontal, borde parietal del hueso frontal. Y ya, volvamos. Vamos con el parietal. Parietal, ¿qué tenemos, no? Tenemos en la parte externa tenemos la eminencia parietal, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Y tenemos 4 puntos anatómicos muy importantes. Aquí está. ¿Por qué no se marca? Tenemos el ángulo frontal, pero no se llama ángulo frontal. Ángulo frontal del hueso parietal, ángulo esfenoidal, pero es bregma, lamba, piterium y asterium, así se llaman. Bregma, la de acá arriba, lamba, atrás, piterium, este de aquí, y asterium. Asterium parece un hechizo chino. Y en la parte interna del parietal tenemos los surcos de la arteria meningia media, y sabiendo que el tronco principal de la arteria meningia media está siempre en la parte anterior del parietal. Y aquí tenemos pues, el surco del seno sagital superior. Entonces regresemos, ya tenemos parietal. Vamos por el occipital. Occipital, cara externa. Primero cara externa, porción vertical. Tenemos la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, tenemos la línea nucal suprema, línea nucal superior y la línea nucal inferior. Y toda la parte grande es después la escama occipital, ¿no? Y por la porción externa, pero vertical, ¿no? Vamos a ver, vamos a ubicar chévere, para poder ver todo. Ahora vamos a dar la vuelta, ya. Tenemos el opposition, más adelante del agujero magno, el bastion y más adelante el tubérculo faríngeo. Aquí está la porción basilar del occipital, ¿no? Podemos ver los cóndilos, el cóndilo occipital. ¡Ay! Se me marcó otras tonteras. Tonteras, decía, inserciones. Está el conducto condilio, y la fosa condilia, porque está al lado del condilio, y más anterior a los cóndilos tenemos el agujero, aunque aquí no se ve, pero es el agujero del hipogloso.
Y exacto, agujero del nervio hipogloso. Y eso por la parte inferior horizontal. Ahora vamos a la parte interior del occipital. A ver, la porción vertical del occipital tenemos, primero, en la eminencia cruciforme tenemos la fosa cerebral y la fosa cerebelosa. Tenemos surco del seno sagital superior, surco del seno transverso, el surco del seno occipital y la cresta occipital interna. Y si lo vemos en la parte horizontal del occipital, pero viéndolo de manera interna, de posterior a anterior tenemos, ya dijimos aquí el oposition, perdón. Aquí tenemos el conducto condilio, que acá sale, mira, acá donde está el conducto condilio, ¿ok? El conducto supremacondilio. Tenemos el tubérculo yugular, el surco del seno petroso inferior, el clivus, y antes del clivus está pues el bastium, ¿no? A las partes laterales tenemos el surco del seno sigmoideo, la apófisis yugular, escotadora yugular y apófisis intrayugular. Esto tiene mucho más sentido cuando le pones ya pues aquí el temporal, ¿no? Entonces, tenemos surco sigmoideo, Ay, ¿por qué se trabó? Surco sigmoideo, el surco petroso inferior y los surcos de acá atrás de la cara pues vertical. Ahora, a ver, sigamos. Ven, mira. Aquí está el temporal. Y ya, pues cuando aquí se une, aquí tenemos esto que hablamos de la escotadura yugular, aquí justo esta zona de aquí. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Nos toca, ya vimos los principales, vamos con el temporal. Entonces, en el temporal, en la parte externa, ¿qué tenemos, no? Tenemos la apófisis mastoides, vamos viendo de posterior a anterior, apófisis mastoides, la cresta supramastoidea, la fosita suprameática, el orificio auditivo externo, la fosa mandibular, el tubérculo articular del hueso temporal, aquí está la apófisis cigomática, y si bajamos un poquito más, tenemos la fisura petrotimpánica, la fisura timpanomastoidea, el apófisis vaginal de la apófisis estiloides, el apófisis estiloides como tal, a ver dónde está, apófisis estiloides como tal, el foramen estilomastoideo, la incisura mastoidea y el surco de la arteria occipital, ¿no? Eso sí lo vemos de esta parte, ¿no? Entonces, si bajamos un poquito más y ya le damos un poco la vuelta, podemos ver, ya dijimos aquí el surco de la arteria occipital. Deja ver qué es eso. Ya. Tenemos, esto ya mencioné, tenemos la fosa yugular, el borde occipital. Ah, bueno, ese es un borde, que eso que nada que ver, ¿vale? La fosa yugular, la escotadura yugular, el apófisis intrayugular, la fosita petrosa, y aquí tenemos el conducto carotidio, ¿no? Orificio externo del conducto carotidio que va a salir por el vértice, orificio interno del conducto carotidio. Eso es lo que está por debajo. Yo creo que lo más importante aquí es la fosa yugular y el orificio externo del conducto carotidio. Y ya si lo vemos de manera interna, ¿ok? Lo que podemos encontrar es el surco del seno sigmoideo, que se conecta obviamente con el occipital, el orificio del acueducto vesicular, la fosa subarcuata, el orificio auditivo interno, orificio del conductillo coclear,
surco del seno petroso inferior. Aquí está la fosita. Este es el conducto externo. Y aquí, este es el vértice, por aquí sale el otro. Tenemos una impresión trigeminal o el de Meckel. Surco del nervio petroso mayor, surco del nervio petroso menor. Y hay algo que me falta aquí. Aquí tenemos el borde esfenoidal, así. Tenemos el tabique del conducto músculo tubárico. Tenemos el conducto para la trompa auditiva. Y la trompa auditiva pues sale por acá, ¿no? Ahí ven, ahí. Ya. Yo creo que el principal aquí tenemos pues la fisura petroescamosa. Esta es la escama. Esta es la zona petrosa. Esta es la mastoidea. Entonces sería el surco del seno petroso superior. Y ya. Entonces ahora vamos por. Ahí está la apófisis cigomática del temporal. Vamos por el esfenoides. Entonces, ¿qué tenemos en el esfenoides? Primero, viendo la cara. La cara anterior. Viendo la cara anterior. Tendríamos. A ver. Es que hay muchas cosas. Este es anterior, ¿verdad? Yeah, bro. Jejeje. Es que aquí se puede ver muchas cosas y eso es como que muy abrumador. Por un lado, pero no pasa nada. Tenemos orificio del seno esfenoidal, la cresta esfenoidal, el pico esfenoidal, la concha esfenoidal. Eso creo que es un poco irrelevante, sinceramente. Tenemos alas menores del esfenoides, el cuerpo como tal del esfenoides, o sea, el esfenoides. Tenemos el apófisis, bueno, eso no. Tenemos el conducto óptico y la fisura orbitaria o hendidura del esfenoides, que es lo que se ve en la órbita del ojo. Tenemos, estas son las alas mayores. Alas mayores, cara temporal del esfenoides, cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Y más abajito se puede observar el foramen redondo mayor, el conducto pterigoideo. Y tenemos, digamos, aquí en la pterigoides tenemos. Aquí se puede observar la apófisis vaginal del esfenoides, el surco palato vaginal. Tenemos la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso del esfenoides, que tiene abajo en la punta tiene el gancho de la apófisis pterigoides y el surco del gancho pues de esta apófisis. Este sería la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y si ya pues damos la vuelta al otro lado, mire, así aquí por debajo podemos ver que está pues, ay, no, ¿cómo señalo? Tenemos, no puedo señalar. Tenemos aquí está la apófisis vaginal y el surco vomero vaginal que no se ve desde adelante. Entonces si lo vemos como que ya posterior tenemos, arriba tenemos el yugo esfenoidal, el limbo esfenoidal, surco prequiasmático, que es donde se cruzan los, formando el quiasma, que ahora vamos a ver más después, las alas menores, la apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides media y apófisis clinoides posterior.
Aquí en medio tenemos el tubérculo de la silla en sí, la fosa hipofisaria o silla de turca, el dorso de la silla. A los lados tenemos el conducto carotidio. Hay una puntita que se nos dice que se llama la língula esfenoidal. Y aquí tenemos el conducto peretigoideo. Aquí otro conducto que se llama el conducto... A ver que no me la deja marcar. ¿Cómo lo marco? El surco de la trompa auditiva. Y vamos con los forámenes que tienen, que es por lo que nos importa y pasan cosas, ¿no? Tenemos el óptico, la hendidura. Más abajo tenemos el redondo mayor, el oval y el redondo menor. Y por último, pues están los bordes. Y eso sería como que de por sí el esfenoides. Luego vamos a ver como que más a detalle ese tipo de cositas, las otras, ¿no? Ahora vamos con los víscero del cráneo. Y ya vamos a ver esto de aquí, esto de acá, pim pam pum. Veamos el nasal. Ah, no tiene, pues, alguna cosa el nasal. El maxilar, vamos a accidentes óseos del maxilar. Y aquí tenemos un maxilar. ¿Y el maxilar qué tiene? A ver. En la parte externa está la apófisis frontal del maxilar con la cresta lagrimal anterior, el borde infraorbitario del cuerpo del maxilar, la escotadura lagrimal. Aquí está el surco infraorbitario, el foramen infraorbitario, el apófisis cigomática, forámenes alveolares del cuerpo del maxilar. Tenemos... Ay, que se trabó, bro. Ay, qué susto. Ya. Tenemos aquí bueno, esta es la escotadura nasal, ¿no? Tenemos la fosa canina. Tenemos apófisis alveolares, las eminencias alveolares del maxilar, la espina nasal anterior, o también tiene otro nombre, pero Cantillon, creo que era. Ya lo vamos a ver luego. Inferior, pues tenemos nomás los orificios, pues alveolos dentarios. De interior tenemos, a ver, aquí está pues el apófisis frontal, la escotadura lagrimal, debe ser el surco lagrimal, el borde lagrimal. Aquí otra bueno, cresta de la concha dice aquí, esa no la había visto. Tenemos el seno maxilar o hiato maxilar para el seno maxilar. ¿Este conducto de qué era? Infraorbitario, ya. Más abajo, pues aquí está la apófisis palatina, el conducto incisivo. Y tenemos aquí más abajo tenemos los surcos palatinos o espinas palatinas, el surco palatino mayor y lo mismo que antes, ¿no? Ya, eso con el maxilar. Ahora, ¿qué más nos falta? El cigomático. Vamos con el cigomático, accidentes óseos. A ver, ¿cómo está ubicado esto? Así, ¿no? Si lo vemos por la cara externa, tenemos el cigomático como tal, la cara lateral, la apófisis temporal, tenemos el foramen cigomático facial. ¿Dónde sale este? Cigomático facial. No sé dónde sale. Foramen cigomático facial. Más arribita tenemos el tubérculo marginal, el tubérculo orbitario. Y si lo vemos ya dentro de la órbita, tenemos, bueno, pues está la apófisis frontal del cigomático, el foramen cigomático orbitario, esa es la cara orbitaria.
tenemos la sutura cigomático-maxilar, donde se une con el maxilar. Y si lo vemos desde la parte interna, tiene el foramen cigomático temporal. Entonces, cigomático facial, cigomático orbital y cigomático temporal. Temporal era, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esto. Vamos a ver cuáles nos faltan. El bomber, bro. El etmoides. Entonces, bueno, a ver, veamos sus accidentes óseos del super mega etmoides, que era como que un hombre sujetando dos cajas en sus partes laterales. Y a ver, nos encontramos en la parte, digamos, anterior. Tenemos, a ver, primero tenemos aquí la lámina cribosa, la apófisis cristagalli, delante de los orificios del seno frontal. Tenemos aquí también los surcos, foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior. Tenemos el laberinto etmoidal como tal, laberinto etmoidal. Tenemos la lámina orbitaria o cara lateral de la parte lateral de la masa lateral del etmoides. Abajo tenemos la bulla etmoidal. El hiato semilunar. ¿Cuál es el hiato semilunar? Ese chiquito. Sí. El apófisis unciforme del etmoides y el cornete nasal medio. En medio está la lámina perpendicular del hueso etmoides. Nosotros tenemos bulla del etmoides, no sé, bulla del etmoides, apófisis unciforme, el hiato semilunar y el cornete nasal medio. Y aquí está el cornete nasal superior y más arriba el cornete nasal supremo. Me parece como que no, nada que ver. Ya, eso por parte de la etmoides. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Palatino no hemos visto. Aquí está el cornete. ¿Dónde está? El cornete nasal inferior. Vamos a ver el hueso palatino. Ya. Entonces, ¿qué tenemos del hueso palatino? Esta es la parte anterior. Tenemos apófisis orbitaria del palatino. Atrás tenemos la escotadura esfenopalatina. El cresta etmoidal del palatino. Cresta de la concha del palatino. Tenemos la cara ¿qué? La cara nasal. Atrás tenemos la apófisis piramidal del hueso palatino. Aquí tenemos conductos palatinos menores, surco palatino mayor. Y la parte del palatino tenemos la cara palatina, la lámina horizontal del palatino. Atrás la espina nasal posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Eso creo que es lo único relevante. Del bomber creo que no tiene accidentes óseos. A ver, que no lo marco. ¿Dónde está pues bomber? No la agarro al bomber, bro. Y el bomber se fue. Ahí está. Pero sí, no tiene accidentes óseos. Y por último, la mandíbula. En la mandíbula, si lo vemos en la cara, digamos, externa, tenemos primero el cóndilo de la mandíbula. Cóndilo de la mandíbula. Ya no me deja marcar. El cuello de la mandíbula, la escotadura mandibular, el apófisis cronoide de la mandíbula, la rama de la mandíbula, la tuberosidad maceterina, el ángulo de la mandíbula. Y aquí tenemos el surco oblicuo de la mandíbula, el foramen mentoniano, la sínfisis mandibular, el tubérculo mentoniano y la protuberancia mentoniana. Y si lo vemos por la parte, digamos, inferior, nos podemos encontrar
el foramen mandibular, la língula de la mandíbula, ¿vale? Que más de cerca se ve así. El surco miloideo o línea miloidea. Esto pues es el arco alveolar. Tenemos la línea miloidea. Este es el surco miloideo, línea miloidea. Tenemos en medio la espina mentoniana inferior, espina mentoniana superior, la fosita sublingual, fosa digástrica. Ahí está la sínfisis de la mandíbula. Ya. Y en la parte inferior tenemos la fosa digástrica. ¿Esta qué era? La fosa sublingual. Esta es la digástrica y más atrás la fosita submandibular. Eso por parte de la mandíbula. Entonces solo vamos a ver unos detalles del esfenoides, pero antes de eso cabe pues recalcar, antes de ver lo del esfenoides, que verás. Entonces, el cráneo se divide en bóveda y en fosa craneal. Todos los huesos tienen una cara endocranial recubierta de dura madre, surcos de las arterias meningias, y exocranial, líneas o donde se insertan ciertos músculos. La dura madre posee conductos venosos en su espesor denominados senos de la dura madre que dejan surcos o ramas en la superficie ósea. En estos surcos pueden aparecer unas pequeñas fositas granulares o aracnoides llamadas fositas de Pacchioni, lo que recubre el hueso se llama periostio. Los huesos del cráneo son planos y están formados por una lámina esponjosa, diploe, entre dos láminas compactas interna y externa. Numerosas venas alojan en el diploe conducto diploicos. Algunos huesos tienen aire o celdillas peques y senos. Son neumáticos del frontal, temporal, esfenoides y etmoides. Criba significa huecos. El apellido de muchas de las cosas va hacia donde se dirige, por así decirlo, apófisis del maxilar del palatino. Hablando del neurocráneo, son 8 piezas, protege el encéfalo, la porción superior bóveda e inferior o base. Impares o medios son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. El etmoides forma el techo de la cavidad nasal. El etmoides tiene un montón de huecos, lámina cribosa, tiene una cresta llamada crista gallis y pares o laterales son los temporales y parietales. Las suturas, bueno, hay que tener en cuenta que ya sabemos las que son las coronar, sagital, escamosa, lamboidea, y hay huesos accesorios que se llaman suturales o warnianos. El viscerocráneo, excepto la mandíbula, son 14. Único móvil, la mandíbula es el único móvil con articulaciones móviles al servicio de la masticación. Está en la parte anterior de la cara, viscerocráneo, perdón. Protege órganos de los sentidos. Impares en la línea media, mandíbula y vómer. Pares o laterales, el maxilar, cornete nasal, inferior, cigomático, palatino nasal y lagrimal. El maxilar y el palatino separan la boca de la nariz y es el único lugar donde se une la cavidad oral, nasal y orbitaria. Las fontanelas. En los bebés ayuda a detectar y solucionar problemas del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si está hinchada puede estar deshidratado el niño. Tenemos las fontanelas que tenemos es la fontanela esfenoidal, la fontanela anterior, fontanela posterior, fontanela mastoidea y el hueso, bueno, ese es el hueso timpánico. Fosas craneales o base del cráneo. Tenemos 3 fosas, ahí se puede ver en la imagen, la de amarillo, rojo y verde. La fosa craneal anterior limitada por la porción vertical del frontal anteriormente y por el tubérculo de la silla y el borde posterior de las alas menores del esfenoide posteriormente. La fosa craneal media o esfenotemporal entre el límite posterior del anterior por una parte y el dorso de la silla y el borde posterior de la porción petrosa de los temporales por otra. La fosa craneal posterior o occipitotemporal está por el dorso de la silla, el borde superior de la porción petrosa del temporal y los surcos de los senos transversos. Y hablemos por último de esta parte, las fracturas de las bases de cráneo. Digamos, a ver, ubicación, digamos, de la fractura de la fosa anterior. Los signos clínicos es ojos de mapache, una rinorraquia anosimia. En la fosa media es una otorraquia hemotimpano
parálisis facial, y en la fosa posterior una otorraquia, hemotimpánico, parálisis facial y signos de Butler. Ahora sí, vamos a lo de los esfenoides, que realmente es lo único que me interesa. Ya esfenoides, ya pues ya vimos sus partes. Es como la mariposa de la casa, perdón, de la cara. El clivus es la placa ósea descendente y posterior del cuerpo del efenoide, sobre el cual se apoya el tronco encefálico. Eso es lo occipital, chicos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver sobre lo que pasa por cada orificio. Ya. Bueno, aquí están las partes, pues, de la apófisis peritegoidea. Ahí está la cresta, la raíz interna, raíz externa, conducto ¿conducto qué? Conducto vidiano que pasa el nervio vidiano, la fosa escafoidea, la ala externa, ala interna y la espina de Sibinini y la hendidura pterygoidea. Creo que los orificios si no encuentro, cabrón. Ah, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Digamos, a ver, tenemos dos conductos que conectan con la órbita y dos agujeros que conectan directamente con el exocráneo. La hendidura esfenoidal y el agujero óptico conecta con la órbita. Por la hendidura esfenoidal pasa el nervio 3, 4, 5 y 6. El 3, el ocular motor. El 4, aquí dice patético. El nervio óptico, el ocular motor. El troclear sería. El 5, el oftálmico, o la rama oftálmica del trigémino. Y el 6, el motor ocular externo. Por el agujero óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y el agujero redondo mayor, el agujero oval y el redondo menor conecta con el exocráneo. Y por el redondo mayor pasa el nervio maxilar superior, por el agujero oval pasa el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor, y por el redondo menor pasa la arteria meningia media. Aquí está eso. Pues estoy buscando lo del quiasma, pues no aparece, chicos. Quiasma, quiasma, quiasma. Pero bueno, el punto es que se unen los nervios olfatorios atrás. Porque no me aparece lo del quiasma. Aquí se puede ver, digamos, ya lo que pasa por cada conducto, ¿no? Aquí está la hendidura, que pasa la rama oftálmica, el redondo mayor, que está los diferentes nervios así. Aquí está la maxilar inferior. Y bueno, no encuentro lo del quiasma. Pero simplemente pues eso de ahí de que se unen así. Super mega chéveres. Senos paranasales son aquellas cavidades que se abren en la cavidad nasal. Los huesos de la cabeza que contienen senos paranasales son frontal, etmoides, esfenoides y maxilar superior. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia de los sonidos al hablar y al cantar. Vamos a ver si así nos aparece.
Y bueno, no, así que, so anyways.